6 de la tarde, 9 minutos. Estamos a la expectativa de esta reunión clave que se va a llevar a cabo el día de mañana en Estados Unidos entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de ese país, también Donald Trump. Falta muy poco, estamos básicamente en la cuenta regresiva y seguimos analizando el panorama y los distintos escenarios de cara a esta importantísima reunión. Por eso quiero saludar a esta hora aquí en Noticias Caracol en vivo al doctor Camilo Reyes. Él es ex canciller y ex embajador de Colombia en Estados Unidos. Nos complace tenerlo aquí para llevar a cabo este diálogo. Bienvenido. Buenas tardes, Alejandra. Un placer estar con usted y con su audiencia. Bueno, quiero comenzar preguntándole, aquí hemos planteado todos los escenarios posibles, hemos incluso tratado de hacer un poco de contexto sobre esas reuniones clave que de por sí ha tenido el mandatario estadounidense en medio de situaciones muy complejas con sus adversarios, pero también con quienes coinciden con él en muchos de sus ideas e iniciativas políticas. Pero hablemos para llevar un tono propositivo sobre lo que tendría, si le parece, que llegar a asegurar el presidente Gustavo Petro en una reunión como esta y lo que tendría también que asegurar por su parte Estados Unidos en este encuentro. Pues sí, Alejandra, gracias por la oportunidad y por la invitación. Mire, yo creo que la conversación entre el presidente Petro y el presidente Trump es una muy buena oportunidad para Colombia. Obviamente, siempre y cuando se pueda manejar esa conversación en una forma muy serena, muy objetiva y teniendo siempre en cuenta el interés nacional. Yo creo que, dicho lo anterior, hay dos temas que sobresalen por la coyuntura y por la importancia que tienen para los 52 millones de colombianos, primero que todo, que es la recuperación de la cooperación en seguridad, la militar y la inteligencia, y las garantías de que se mantenga, se desarrolle, se profundice, para que una parte importante de la población colombiana vuelva a tener la tranquilidad en su vida diaria y en el acceso a aspectos indispensables del transcurrir de la existencia. Por ejemplo, la seguridad de que los niños se pueden desplazar a las escuelas, de que las carreteras, los caminos vecinales, las vías terciarias van a ser respetadas y obviamente que la población civil va a ser respetada por esas organizaciones de crimen organizado que están afectando tanto y tan seriamente a nuestro país, y que esa cooperación con los Estados Unidos ayude a enfrentar también el problema del narcotráfico. Entonces yo pensaría que sería muy importante para Colombia que hubiera un resultado, primero que todo, en lo que se refiere a la seguridad de los colombianos. El otro aspecto que uno quisiera que saliera fortalecido de la conversación entre los dos presidentes es lo que tiene que ver con las relaciones comerciales y empresariales, las relaciones comerciales y económicas entre los dos países. Han sido a través de décadas muy importantes esas relaciones. Hay muchos colombianos que dependen de la estabilidad de esa relación. Ojalá que de esa conversación, cuyos parámetros pues más o menos conocemos, pero no en forma definitiva, ojalá de esa conversación esos dos aspectos resulten claramente fortalecidos y de esa conversación resulte una concertación que le dé estabilidad y serenidad, por lo menos a esos dos aspectos del vínculo entre Colombia y los Estados Unidos. Doctor Reyes, ahora bien, quiero insistirle también del lado estadounidense y las expectativas que pueden tener, porque tenemos a un presidente también muy volátil incluso,
y un gobierno en general que le permite, que le abre las puertas una vez más al presidente Gustavo Petro, luego de incluirlo en la lista Clinton, en medio de decisiones como el de la desertificación de nuestro país en la lucha contra las drogas, contra el narcotráfico, en medio de estas múltiples tensiones que se han venido registrando también las acciones que han cuestionado desde el gobierno estadounidense del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es el interés del gobierno estadounidense de volverle a abrir las puertas al mandatario colombiano? Pues mire, yo creo que los desarrollos de los últimos meses dan a entender que sí hay un área de interés común que podría ser muy conveniente en caso de que se profundice, se consolide, se desarrolle a partir y utilizando esta conversación que van a tener los dos presidentes. Yo mencioné lo de la seguridad porque a mí me parece que el presidente Petro, especialmente durante los últimos meses, ha entendido que hay grupos organizados ilegales que realmente se convirtieron en enemigos del gobierno y en las posibilidades de un progreso exitoso durante su mandato, especialmente en algunas áreas del país, en algunos territorios colombianos y, y particularmente en la periferia. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, que hay tensiones en muchas zonas de frontera y eso se debe al avance de unos grupos ilegales. A mí me parece que hoy día hay una coincidencia en el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Colombia relacionada con la necesidad de enfrentar a esos grupos armados que han afectado tanto a la población civil colombiana, que afectan gravísimamente a las fuerzas militares colombianas y que además van en su accionar, van de la mano del flagelo del narcotráfico que tanto los Estados Unidos como Colombia quieren reducir y ojalá eliminar. Entonces digo, hay una coincidencia que no era tan clara hace un tiempo, pero que ahorita se hace muy evidente. Ojalá en este momento eso se pudiera aprovechar para fortalecer unos vínculos que sí, por consecuencias, entre otras cosas, de la utilización frecuente del micrófono en el manejo de la diplomacia, digo, se han visto afectadas. Ahora, sí, yo entiendo perfectamente que Colombia quisiera que la desertificación se echara para atrás, pero aunque uno obviamente le quisiéramos pedir a los Estados Unidos de América que esa decisión eh, no nos afectara, también hay que reconocer que por lo menos hasta ahora, como consecuencia de la desertificación, no ha habido eh, efectos en el comercio, ni arancelarios, ni otro tipo de trabas al comercio entre los dos países. Pero estoy de acuerdo. Aquí tenemos un reto. Primero, que hay unos parámetros que no conocemos exactamente. O sea, han dicho que la conversación sería de unos 30 minutos, pero yo vi esta tarde otra noticia diciendo que estaba previsto una hora y media. Ahora, yo me imagino que el anfitrión, el presidente Trump, pues tiene toda la capacidad y la autonomía para alargar la conversación o acortarla. Pero uno sí quisiera que los aspectos a los que me referí y sobre todo el interés nacional, el aspecto de la preservación de la política exterior colombiana, es decir, de esa parte de su política exterior que está representada en la relación con los Estados Unidos, eh, se consolide, se preserve y se preserven esos aspectos. Hay otros que son mucho más sensibles. Yo, por ejemplo, creo que el tema de Venezuela, pues es un tema que a nosotros nos ha afectado muy negativamente en cuanto
el gobierno chavista, desde 1999, declaró que era un aliado de la guerrilla colombiana, de los grupos armados ilegales, que entre otras cosas se, se financian con el narcotráfico, y declaró su apoyo, y así lo ha venido haciendo, y lo seguía haciendo hasta hace muy poco tiempo. Entonces, me parecería que para la nación colombiana sería muy importante que los dos aspectos a los que me referí al inicio de nuestra charla fueran los que prevalecieran y los que se priorizaran durante la conversación. Después, claro, hay muchos otros. Por ejemplo, el tema de la migración o el tema, claro, de Venezuela, un país vecino. Pero yo le digo sinceramente, mientras que todos entendemos que el principio del respeto a la soberanía es algo sagrado dentro de la concepción del derecho internacional público y que es un principio antiquísimo que viene por allá de la paz de Westfalia, 1648, pues yo le debo decir que a mí me parece que es muy difícil salir a reclamar la condición del señor Maduro, un dictador con un expediente en la Corte Penal Internacional, otro expediente en una corte en Nueva York, todos los reclamos de las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, digo, salir a reclamar por él cuando hay tanto para hacer por los colombianos que sufren en muchas zonas del país la violencia de grupos armados. A eso iba, doctor Reyes. ¿Cuáles son esos temas desacertados? Es decir, si usted tuviera enfrente al presidente Gustavo Petro para hacerle recomendaciones sobre esos temas sensibles que es mejor no abordar, ¿cuáles serían además de este que nos menciona de Nicolás Maduro? Bueno, pues mire, usted es muy amable y muy generosa cuando me pregunta y me dice que qué tipo de consejos le daría yo al presidente de la República. Yo la verdad es que eh, no tengo hoy día esa categoría ni esa capacidad, pero le puedo hacer dos comentarios. Hay muchos temas terriblemente sensibles hoy día en los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, creo que todo el tema energético y todo el tema del cambio climático es un tema global de unas dimensiones realmente eh, que superan la capacidad de gestión de un país como Colombia. Entonces yo pensaría que ojalá los minutos que tiene el presidente de Colombia, nuestro vocero que nos representa en esa circunstancia, frente al presidente de los Estados Unidos, se aprovecharan eh, relacionando la conversación con temas que nos resultan muy urgentes, muy prioritarios, muy inmediatos y que se pueden abordar buscando evitar áreas de particular sensibilidad en el otro interlocutor. Mucho más porque todos sabemos que el presidente Trump es bastante impredecible, que es un interlocutor que puede ser muy difícil. Eso es lo que hemos visto en el caso de otras conversaciones similares. Eh, pero ese trabajo, pues lo adelantan el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Departamento de Estado, lo adelantan los respectivos embajadores, que por cierto, pues el embajador de Colombia ha demostrado serenidad, capacidad, claridad para manejar situaciones difíciles. Pues digo, toda esa preparación lleva a buscar, entre otras cosas, acotar la agenda para lograr un buen resultado y
mantener los protocolos y las formas para evitar reacciones espontáneas que puedan tener consecuencias negativas para, de un lado, 52 millones de colombianos y del otro lado, 330 millones de americanos. No todos Sí. afectados por una relación con Colombia, pero muchos de ellos pueden verse afectados por una mala relación con Colombia. Pues bien, quizá para terminar entonces, doctor Reyes, ¿usted cree que haya grandes conclusiones, es decir, que se tomen importantes decisiones en esa reunión de mañana, o eso es más bien una reunión que ayudaría principalmente a limar asperezas? Mire, yo no creo que debamos sobredimensionar la importancia de la conversación. Yo creo que es importante en la historia de la relación entre dos países. Yo no le doy alcances ni globales, ni siquiera eh, continentales. De golpe es importante para la región, para la subregión, eh, que los dos presidentes conversen, lleguen a unas conclusiones para preservar lo que se ha construido durante tanto tiempo entre ambos países, y que tratemos de generar unos espacios donde esa relación pueda crecer y pueda desarrollarse, y que no se dañe lo que ya se ha construido. Eso tal vez es lo más importante, porque Colombia y los Estados Unidos han tenido una relación de 200 años que ha tenido muchas dificultades, pero también ha tenido muchos elementos positivos que le han contribuido a un país como Colombia. Ojalá no solo no se dañe lo que se ha podido preservar, lo que se ha podido construir, sino que en aquellos aspectos donde tenemos unas coincidencias podamos avanzar y construir hacia el futuro. Pero yo no quisiera sobredimensionar tampoco la importancia de la conversación, porque me parece que puede ser, por otro lado, un elemento que lo que hace es generar unas expectativas poco realizables y generar además una sensación, un dimensionamiento, una perspectiva que no tiene mucha base en la realidad. Bueno, Nosotros tenemos que entender que nosotros somos, pues, es un país intermedio, no es de los países más grandes ni más ricos de América tampoco, ni de América Latina, somos un país intermedio y yo creo que hay que ser realista al aproximarse a estas circunstancias. parte del contexto que es clave tener en cuenta eso último que nos menciona doctor Reyes, además de los otros dos puntos claves, que se concentre la conversación en el tema de la garantía en materia de seguridad, pero también de las relaciones comerciales entre ambos países. Gracias nuevamente por su valioso tiempo con nosotros, por esos minutos. Alejandra, muchísimas gracias a ustedes, gracias por su invitación y un saludo a sus compañeros de trabajo y a su audiencia.